Nos reencontramos una vez más. Esto es el podcast de la Universidad Central de Veracruz. Por segunda ocasión tenemos la participación legendaria, poderosa y gótica. Gótica por Batman, muy bien, muy bien. Del maestro Eduardo Azuri. Una fortuna tenerlo de nuevo. Y el ingeniero Jorge Rafael Pérez Moreno. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias Eduardo. Hombre, qué gusto. Y efectivamente, y como más dice, con esa presentación. es que lo que dice nuestro amigo es verdad, es una leyenda, eres legendario, eres el hombre de las mil caras, de momento es maestro catedrático, maestro de licenciatura, maestro de posgrado, de momento hace cine, declama, canta, baila. Bailo no, bailo. pero ahí me van a dar clases. Marketing de banqueta. Exactamente, marketing de banqueta con Don Polo, efectivamente. Es un gran tema, ¿verdad? Efectivamente. Platicábamos, nos ha ido muy bien con el marketing de banqueta. Efectivamente, entonces por eso es el hombre de las mil caras y es un gusto tenerte. Hombre, un amigo. gusto. Aparte de un buen amigo, un maestro de la Universidad Central de Veracruz en nuestra especialidad de marketing político. Así es. Muchísimas gracias. Si fuera luchador sería Mil Máscaras. Definitivo. O el sin cara, ¿no? El que sin ahorita cara. Está en la actualidad el sin cara Sin mejor. cara ya hay mejor la Tiene tantas que no tiene ni uno. Los actores debemos ser un poco sin cara para adaptarnos a la que el personaje nos demanda. Así es. Pero ahorita tienes la máscara de ser amigo. Eso El no se amigo quita. de la Universidad Central de Veracruz. Esa es la base de todo. Perfecto. Gracias. Pues bueno, estaremos platicando sobre el marketing político en la actualidad, indicadores de popularidad, actitudes de los votantes y muchas otras cosas más. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales de la Universidad Central de Veracruz, en la página de Facebook, en nuestra página web y también estamos en Instagram. Quisiera comenzar con lo siguiente, profe y ingeniero. Sí, claro. Hace muy pocos años hubo un escándalo de Cambridge Analytica, de Donald Trump, que estuvo involucrado Trump, en el que Facebook perdió muchísimos millones de dólares, en el que se utilizaron los datos y el comportamiento de la gente estadounidense para manipular ese comportamiento e influir en la elección de Donald Trump. Y pues bueno, yo creo que es un buen inicio para empezar a analizar cómo el marketing político puede influir tanto para manipular aún más y quizás de manera ingenua a la gente, para obtener un resultado positivo o para encontrar un beneficio a mediano plazo o establecer un posicionamiento de determinado presidente en este caso. No sé cómo usted vea esta situación. Fíjate que compleja y todavía incierta. Es decir, sí podemos tomar el caso de la elección de Trump, muy discutida, sí, sobre qué tanto el resultado estuvo dirigido desde el uso de Big Data. El Big Data, que es un concepto que ya tiene varios años, casi una década, es decir, esta minería multidimensional de datos sobre cada uno de nosotros, ¿no? Donde ya no es solamente edad, sexo, estudios, estado civil, ya son hábitos, conductas, el famoso comportamiento digital, ¿no? Que sí, y entonces hemos vivido que ya tenemos miedo que aquí nos están escuchando, claro, porque el otro día yo mencioné algo sobre tema amoroso y ya me llegaron publicidad de moteles. Y es verdad, es increíble cómo hablas de algo y de momento te aparece en el celular la información. Y eso te está induciendo, claro, porque es, ay, de veras promoción, pues le voy a hablar a mi chava a ver si caemos. Entonces, lo mismo está sucediendo y está demostrado que el algoritmo funciona sobre nuestros hábitos y conductas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano funciona a través de deseo y reacción. Si me das algo que estoy deseando, que ya detectó el algoritmo que quiero, pues es muy posible que haya una reacción. En el tema político también es muy posible que funcione y es aterradoramente posible porque ¿qué va a pasar con las futuras elecciones? Claro. Y si ahora ya más que no ganas tanto todavía hay quien cree que gana porque llenó la ciudad de espectaculares. De espectaculares o dio despensas. Cuando ahora aquí debe estar el candidato. Sí, claro, definitivo. O dio despensas y luego chasco, ay, perdí, ¿verdad?
Pues sí, porque hoy en día la gratificación puede estar acá, en la gratificación que me das para yo decir voy a votar por ti, ya no lo obtengo físicamente, lo obtengo virtual. Es todo un tema. Yo al mismo tiempo tengo mis reservas en sociedades tan complejas como la mexicana, qué tanto esto podría inducirse a dirigirse cuando todavía hay comunidades rurales, cuando todavía los índices de elección en zonas marginadas son tan grandes, qué tanto esto tendría un peso como en sociedades tecnificadas como Estados Unidos. Yo tendría mis reservas, o sea, creer que en México va a suceder como la de Trump, no creo. Esa era una pregunta que te quería hacer, o sea, ¿cómo ves el marketing político en México, en donde precisamente, y como lo comentas acertadamente, pues tenemos, donde se dice que las elecciones se ganan en las comunidades, donde las elecciones se ganan en las pequeñas poblaciones, que no tienen aún la influencia de las redes sociales, en donde aún el candidato, no tan fuerte al menos, pero en donde la presencia del candidato, la despensa, la vieja manera de hacer política prácticas para hacer campaña es lo que realmente tiene impacto. ¿Cómo ves México en ese aspecto? Porque bueno, lo entendemos que, como bien lo dices, a nivel internacional, países muy avanzados, muy tecnificados, y digitalizados, el marketing político pues está rompiendo con todo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves en México? Yo lo veo como sucede en otros ámbitos. México siempre es un país de paradigmas simultáneos. Ajá. Es decir, el viejo paradigma de hacer política del candidato visitando la comunidad, entregando despensas, haciendo eventos en la comunidad, ajá, no lo ha desplazado la nueva forma digital, solo que lo complementa. En otros países sí lo ha desplazado, ¿no? Porque las prácticas se van cada día más a entornos digitales. Sí. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el tema de los negocios en México. Alguna vez trabajando de asesor en una incubadora de negocios, estaban espantadas unas pobres señoras que tienen una panadería ahí por el castillo porque decían, es que nos dijeron que nos tenemos que hacer digitales y que tenemos que tener un e-commerce, ¿qué sabe qué? Les dije, no, les dijeron mal. Ustedes son un negocio tradicional, ustedes mientras tengan, lo que hay que mejorar es su marquesina y si acaso una página de Facebook. Sí. Eso mismo sucede en otros ámbitos en México. El marketing político a la mexicana es una combinación de pasado y futuro, como la mayoría de las cosas que suceden en este país. Somos un país, como lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, extraño país donde siempre cohabitarán la tradición y la modernidad. Ok, exacto. Entonces, y eso nos hace diferentes. También por eso es muy peligroso que nos vayamos como consultores con las fintas de la tecnología y la moda como si fueran nuevos dogmas y tótems, ¿no? Porque hay quien dice, ahora todas las elecciones se ganan en la red y serán totalmente digitales. Pues sí, en Suiza, ¿no? Sí, claro. En Bélgica, en Finlandia, pero en México, no. Lo ves difícil. Lo veo difícil. También es un error despreciarlo. O sea, también caer, porque curiosamente, al menos en los políticos que conozco, o en algunos clientes que he tenido, a veces se van a los extremos. El que santifica las redes sociales, así como dice el presidente, bendita red social, ¿no? Casi le rezan, aquí voy a ganar, aquí está todo, ya me olvido de lo demás. Y también el otro extremo, el que las desprecia. No, hombre, esas nomás para los millennials. Sí. Eso es verdad. Entonces, no, hay que entrar a un punto de inflexión donde combinemos las prácticas. ¿Cómo viste el marketing político en las recientes elecciones, votaciones intermedias que tuvimos aquí en México? ¿Estuvieron fuertes el marketing político? ¿Las redes sociales o siguieron siendo tradicionales? Yo creo que todavía siguió faltando más diseño de estrategia, de contenido. Tuve, no voy a decir nombres, a 2 clientes en esta última elección y me costó mucho que entendieran, por ejemplo. Ya dinos, nadie te va a escuchar, nadie lo va a saber. Nadie va a saber. Por aquí de la secrecía. Nadie son quienes más haciendo, no te creas. Nos costaba mucho hacerles entender, por ejemplo, todos tenían su página de Facebook y de repente su número de seguidores. Primero, verificar si esos seguidores son valiosos, porque a lo mejor ni son de tu distrito, claro. ¿Para qué los quieres? Segundo, siguen teniendo en sus páginas de Facebook, en sus Instagrams, en sus redes, contenido que la gente no le interesa ver, o sea, como si fuera la página del partido, ¿no? El meeting y la reunión, muy acartonadas y políticas. Claro. Cuando al elector le interesa
que en esas páginas encuentres contenido de valor sobre mis preocupaciones, dame tips de educación, de salud, de deporte. O sea, no le hablan al ciudadano en el lenguaje. Lo que ofrecen o lo que espera escuchar. Exacto, de lo que haces empatía conmigo. Oye, ¿me entiendes? Hablas de mis necesidades. Es todo todavía. O sea, es que se cree que ser marketing político es trasladar la comunicación política a las redes. No. Marketing político digital, perdón. Se cree que es hacer eso. No. Entonces me cuesta mucho que lo entiendan, ¿no? Okay. Que entiendan qué es contenido y lo diferencien de mera publicidad. Y sí, pues no lo cachaban y costó que lo cacharan. Entonces, creo que es lo que está faltando. No se entiende qué es la estrategia, cómo debe ser la estrategia, cómo se adapta la estrategia a los medios digitales. Yo vi que no se adaptó en la pasada elección y creo que por eso no se obtuvieron los resultados que se pudieron haber obtenido, que muchos se quedaron cortos. Y para colmo hay mucho engaño estadístico. Un candidato, tampoco diré nombres, pero te saludo si sabes, si me estás viendo. ¿Te acuerdas que te lo dijimos? Cuando en mis encuestas le decíamos, no, pues vas a perder, hermano, está muy difícil, vas a perder. O sea, no hay cómo remontar porque hay una diferencia de 15, 20 puntos. Y sí, tenemos 15 días. Es que así que yo tengo otros datos. A mí me dicen que yo voy en empate técnico. Y la pregunta es, ¿y quién te da esos datos? Pues mi equipo, no, pues tu equipo no va a reconocer. Te dice lo que quieres escuchar. Que andas mal, compadre. Sí, claro. La frase otros datos, creo que ya podemos intuir. Que sí. Un hashtag, yo tengo otros datos y ya con eso es suficiente. Pero dije, mira, si yo trabajo para ti y te digo que estás perdiendo, pues estoy diciendo que debo renunciar, porque entonces mi trabajo no sirve. Entonces, a tiempo le empezamos a decir, pues ve a negociar pluris o no la vas a ganar. Ya, Lamento, definitivo. No la vas a ganar. Le dije, dame 15 días para hacer última medición. Si no, le dijimos, vamos a tratar de acortar la brecha. Y mucho fue trabajar en la red y hacer otras actividades. Pero aún así su distrito era muy rural y por más que se trabajara acá tenía... es muy difícil. Muy difícil. Y bueno, finalmente lo que voy es que tenemos dos crisis en México muy importantes a resolver para el futuro del marketing político. Uno, entender cómo se hace el marketing político digital, que no se está entendiendo. Y dos, mejor manejo y más confiable de datos y tendencias electorales, porque la mayoría de las encuestas están mal hechas o no muestran o sesgadas y le están dando información a los pobres candidatos, casi siempre de Disneylandia Productions, claro, sí. Para que estés contento, sí. Para que no te desmotives, mejor desmotívame a tiempo, compadre, para ver qué puedo hacer, ¿no? Por supuesto, bueno, es un problema grave lo que comentas, porque al final de cuentas hay un dicho que dice que quien tiene la información tiene el poder. Exacto. Entonces, si estamos empezando que la información que tengo para tomar decisiones no es la correcta, imagínate, pues eso significa que todo lo que planeé, pues está mal planeado. O sea, no hay rumbo. Porque mientras a mí me están diciendo... El punto de partida es erróneo. Claro, es erróneo. Por lo tanto, mi plan estratégico va a ser erróneo, porque si me dan el dato falso, que voy muy atrás o que voy a ganar cuando la situación es totalmente diferente, pues la estrategia va a estar errónea. Totalmente, es verdad. Errónea y no vas a tener tiempo de ajustar. Exactamente, entonces mejor dime la verdad para que yo tome una decisión, diseñe una campaña de acuerdo a mi contexto, al contexto en el que estamos viviendo. O incluso para las negociaciones claro, tiempo que hay que hacer. Claro. ¿Sí? O incluso renunciar, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una persona que tenga... ¿Para qué te quemas? Claro, o sea, que tenga un background en el ámbito empresarial, en donde es reconocido en el ámbito empresarial y que por algún momento o por alguna circunstancia le llega una candidatura, pero que no es conocido más que en el ámbito empresarial. Y bueno, ¿para qué me meto a echar a perder lo que he ganado durante años si las encuestas me están diciendo que no voy a ganar? Entonces, creo que ese es un error que flota, ¿no, amigo? Terriblemente. Y la tendencia equivocada de siempre estarle diciendo que va bien al candidato o a la candidata, siempre, no, vamos muy bien. Hay que partir de realidades, ¿no? No, definitivo. Y tristemente, las formas no sé si sean las formas de encuestar, las metodologías, habría que revisarlo.
Yo colaboro mucho con un amigo español que es un gran experto en el tema de manejo de información y correlación de datos, porque hay veces que te dicen, a ver, ¿con qué partido simpatiza? Partido Acción Nacional. Y lo vamos a corroborar si es. Entonces, teóricamente es que va a votar por el PAN, por poner un ejemplo. Sí. Pero quién sabe. Claro. Hay que tener otras preguntas filtro. ¿Por quién ha votado en las anteriores elecciones? Segundo, dígame con qué personajes de la política simpatizan. Con qué personajes de la historia, y luego te empiezan a decir que el Che Guevara y que no vota por el PAN. No va a votar por el PAN jamás. Claro, no se imagen, claro. O es un voto disfrazado o es un voto movible. También. Es un voto que le decimos nosotros ahora en las tendencias electorales, este es un buen consejo, cuando les den una encuesta y les digan, llevas 30 puntos, 10 puntos, 20 puntos, hay que preguntar con qué margen de error y con qué tasa de fuga de votos. La tasa de fuga de votos es cuánto de eso realmente es seguro y cuánto se me puede volatilizar, porque el voto ahora es como la gasolina en el sol, se puede... Definitivo. Muy fácil. Y hoy, de un día para otro, un paso en falso del candidato, una contestación inadecuada, una entrevista mal hecha, de un día para otro cambia las tendencias. O ahí sí, el que tu oposición, tu competencia está usando bien las redes sociales, está usando este tipo de estrategias de algoritmo, están hablándole a los electores switchers, que son los que vuelan de un día amanecen azules, otro día amarillos, otros rojos, los están conquistando y te los van a quitar. Yo creo que está en el aire esta idea, no sé si seguramente sí conocen el término de la posverdad, en el que ya muchas veces, aunque sepamos que realmente no vamos a ganar, como en este caso del candidato, nosotros queremos saber datos o respuestas u opiniones que refuercen nuestra creencia de que vamos a ganar. Entonces yo creo que esa idea, exactamente, entonces yo creo que esa idea es muy poderosa al momento de analizar todos estos procesos y las estrategias electorales, etcétera. Cuesta porque pega en el ego, también sin decir nombres. Uno de los candidatos a la alcaldía también le hicimos un estudio y cuando nos sentamos con él a hablar, como que le molestó, sintió feo, porque también sus datos decían que él era casi el que más probabilidades tenía de ganar. Tenía probabilidades, más que otros sí, tenía mejor intención, pero frente al que acabó ganando, Ricardo Agüet, estaba muy difícil. Y cuando yo le dije, no veo cómo, o no le dije tanto no veo cómo, le dije, está muy difícil. Porque él decía, es que a mí me ven como tengo muy buena imagen. Ese es otro error, creen que todo el político cree que todo el mundo lo ama, tiene buena imagen. Quizá en algún sector. Exactamente. Quizá en algún sector. Y generalmente nomás vas con los que te aplauden, te aman y te quieren. Exacto. Y te apapachan. Como seres humanos. Como somos todos. Vamos a ir a donde nos van a subir el ego, no donde nos van a gritar. Es más, donde nos van a gritar nos dicen ni vayas. Sí, hasta yo por eso voy a que me corten el pelo, me dicen, ay, don Eduardo, lo habíamos extrañado, que guapo se ve. No, pues por supuesto. Pues sí, claro, igual el político, ¿no? Además, si tú vas a un lugar donde sabes que estás posicionado, el hacer el meeting es mucho más fácil que ir a un lugar donde sabes que no te quieren, porque te va a costar más trabajo juntar gente. Más trabajo, quizá más dinero de estar pagando para que vayan al meeting, es verdad. Entonces, bueno, allí caes en el engaño. Porque posverdad, yo acomodé la realidad a mi óptica, a mi necesidad de ver la realidad. En cambio, yo digo que sí hay que tener el ego más tranquilo, nadie es querido en todas partes y decir, a ver, ¿quién es? ¿Dónde estoy bien? ¿Dónde estoy mal? ¿Qué tengo que hacer? Claro. Oye, ¿y el papel de los famosos boots se llaman los que están? Los boots, qué buen tema, ¿eh? ¿Cómo? A ver, platícame, o más bien platícanos, porque estamos en un espacio abierto. Me interesa porque los que no estamos ni en el ámbito político, ni en el ámbito de la mercadotecnia digital, escuchamos y leemos constantemente la importancia que tienen o supuestamente los millones que se gastan en tenerlos. Los políticos, a mí no me constan ni sé si son mitos o una realidad, pero tú como experto dime, ¿son mitos o realidad? Son realidad. Yo también, siendo honesto, apenas estoy familiarizándome bien con su uso y su verdadera importancia y además su uso correcto,
porque de repente también haya políticos que van y les venden, yo te meto 30,000 seguidores en una semana, pero van a ser puros bots. Exacto. O sea, pues, ¿para qué sirven? Son como likes comprados. Es como like comprado, pues no sirven. Para lo que sí están teniendo, parece un buen funcionamiento o estratégicamente funcionan y aquí entrarían muchas cosas de ética y de comportamiento en las redes, pues para atacar. O como contención, ¿no? Y esa es la otra, para contener, Sí. digo, si se detecta un tema que hay agresión, pues rápido estos están programados para... Tipo piraña, ¿no? Sí, inmediatamente... Como sistema inmunológico. Sí, ¿no? sistema inmunológico, me como al invasor. Al invasor y lo medio. Y se están usando en esos dos sentidos para contener ataques, porque tristemente, es algo que no me gusta de las redes sociales, se vuelven espacios para tirar porquería como basurero de contenido, de emociones. Entonces para hacer a los haters famosos, ¿no? Que muchos son bots por estar golpeando, atacando, agrediendo, insultando. Exacto. Y es muy triste porque se degrada la política, se baja el nivel de la política. Es lo que tristemente eso está sucediendo, y entrarán pues muchos análisis en hasta dónde lo debo hacer y no. Creo que es ingenuo en una estrategia digital no tener boots o contención. Okay, sí, pero abusar de eso como para estar tirando porquería o estar degradando o estar abriendo páginas falsas para atacar, que eso también se hace. Se abren muchas páginas falsas y luego es una guerra de vamos a tumbarle la página al otro, estar tumbando y estar sacando. Es una guerra de desgaste que creo que enrarece a la política y no ayuda a generar un elector más consciente, más pensante, ¿no? Pero es válido. Como estrategia es válido. Es válido y tampoco la vas a dejar de hacer, porque debes tener al menos previsto que te van a golpear, que te van a atacar, que cuando te pones ahí te van a atacar. Claro, definitivo. Entonces, tener formas de contención es válido y hay que tener... Yo trabajo con gente que sabe de esto, porque yo soy más analógico que digital. Yo enrollaba el cassette con la pluma todavía. Sí, claro. Y hoy en día hay chavos, digo aquí mismo en Jalapa, egresados de aquí mismo, de la USB, de otras facultades, que dices, ya tienen sus despachos y le saben a eso. Y trabajan para varios políticos, incluso en funciones, con este tema de control de daños, control de crisis y también ofensivas contra rivales. Pero podría ser un nuevo elemento del marketing. ¿Ya es? Es. De hecho, por eso, y aquí meto un poquito el nuevo paradigma, sí. Ya más allá de marketing político, marketing digital, se está hablando de politing. Porque en el politing, ¿qué elementos tiene el politing? Tiene el marketing como tal, donde se trabaja básicamente en buscar los votos necesarios, la oferta política para una demanda ciudadana, segmentados el marketing y con su acompañante de comunicación y publicidad. Se tiene por otro lado el tema de inteligencia electoral o inteligencia política, que tiene que ver aquí desde conocer los planes del rival, investigarlos, las encuestas bien hechas, la información científicamente procesada, todo esto que no se está haciendo, y se tiene también todo lo que tiene que ser manejo de crisis, contención de crisis, ataque, todo eso es politing, porque el marketing es insuficiente. O sea, el marketing llega en un momento en que dice, pues yo sé, como cuando se vende un producto, sé hacerle la campaña, sé hacerle la imagen, pero yo manejar crisis, contener las crisis, prepararlo para un debate, manejar la información hasta hacer, y voy a decirlo como es, porque tampoco estamos en ingenuidad, hasta hacer espionaje, sí, como se hace en el sector industrial, a ver qué estará haciendo la competencia, que van a sacar un nuevo producto. Investígate qué es, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Sí. Yo en una de mis primeras campañas, cuando trabajé para Vicente Fox, uno de mis mejores activos es que me consiguieron el plan secreto de operación del PRI en Campeche y en Nayarit. Todo lo que iban a hacer de guerra sucia, yo tenía el documento. Se lo compramos a alguien de los rivales. Y ese documento era oro molido. Claro, porque ibas un paso adelante. Y anticipamos mucho. Y eso es politing. O sea, hay que tener el cuarto de guerra. ¿Un nuevo concepto? Es un paradigma emergente, el politing. Que tristemente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra hay muchos trabajando politing, donde aparte como otra de las herramientas del politing son las relaciones públicas. Claro. Y cabildeo.
¿Por qué? Porque ya no se gana, lo decíamos hace rato antes de entrar acá con ustedes, ya una elección no es nada más ganar con votos, también es negociar, alianzas, vamos juntos, a ver, alcalde, ¿siempre me vas a apoyar tú o no me vas a apoyar? ¿Cuánto quieres o cómo quieres que negociemos? O sea, todo eso es politing. Okay. Y el politing es una estrategia más global, donde el marketing es fundamental, pero ya el marketing en sí mismo no gana elecciones. Mira qué interesante. Las gana el politing, en un concepto más global. Y eso está apenas configurándose. Hay un problema porque académicamente apenas, y qué bueno que lo estamos compartiendo acá, porque las universidades tienen que empezar a hablar de esto en sus aulas y decir, a ver, vamos a, más allá del marketing político, que es un paradigma que se quedó ya corto, sí, con esto, con la tecnología, con lo sí, digital, tenemos que hacer una estrategia de politing. Ok, una integral holística. Es holístico. El politing es holístico. Ahora, profe, yo estaba pensando así con todo lo que usted estaba desarrollando de manera compleja y lo estaba intentando analizar históricamente. Me parece que la fórmula, la configuración no ha cambiado tanto de una posible propaganda alemana del siglo XVIII-XIX a lo que hoy tenemos. Y eso sí, yo creo que la tecnología en esto de las redes sociales es lo único que ha puesto en la mesa de otra forma, pero con la misma configuración, la guerra por la política. O sea, creo que hay una guerra digital actualmente, que así hay que decirlo, es una guerra digital, incluso pues en las redes sociales se ve todo el tiempo eso, el hate, el influencer, líderes de opinión, todos estos casos que hubo del Partido Verde, ¿no? Que artistas que ni siquiera sabían la propuesta y les pagaron y luego los y luego los etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la propaganda antigua, el desmentir, el decir mentiras todo el tiempo para que se conviertan en verdades, todas estas cuestiones siguen apareciendo. Entonces yo creo que hay fenómenos del pasado de hace 200 o 100 años que siguen apareciendo de distinta manera, con otro crisol, otros pero medios que sí permiten ahí algo interesante, sí, ¿no? Es muy interesante lo que dices y se debate mucho, pero es cierto, ahorita que decías Alemania, yo pensé mucho en Goebbels, ¿no? Que es el creador de estas formas de comunicación. Pues lo vemos en la realidad en México, es decir, en la práctica, en el discurso político, en la comunicación política, que hay quien también integra esta área en el politing, son como 5 o 6 áreas, la comunicación política estratégica, sí se basa en que tengas la capacidad de repetir y repetir y repetir ciertos conceptos, ideas o frases para que produzcan efecto en los electores, ¿no? Lo viral, ¿no? Que algo se vuelva viral. Sí, hablando en redes sí, pero yo sí noté, bueno, la estrategia del presidente desde campaña era muy buena en ese sentido, porque el me canso ganso, por ejemplo, pegó muchísimo. Estos que son como marcadores somáticos, les dicen los especialistas en neurociencias, se quedan aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. Sí. Es verdad, ha habido frases célebres, o sea, que han marcado este sexenio. Y repite. Sí. Me canso ganso, el cacas, cosas que... como ataque, pero él repite con mucha inteligencia frases y frases y frases y frases. Para que sean parte de tu subconsciente. Que se vuelven en el imaginario muy poderosas. Sí, hay cosas, yo creo que la conclusión es que nunca van a cambiar. Sí, hay otras que hay que agregar, hay que ver qué otros paradigmas surgen. Pero hay una creencia errónea en el concepto de paradigma. Se cree que un paradigma anula a los anteriores, no, los complementa. Uh-huh. Los paradigmas ninguno desaparecen. Es como si hubieran desaparecido las leyes de Newton, porque Einstein descubrió que fuera de la gravedad no operan. Uh-huh. Claro. Sí, se reabsorbe un paradigma dentro de otro, ¿no? Entonces, claro, es lo que le da riqueza. Sí. No puedes cambiar la historia, no puede haber dos historias. Las historias se complementan y se enriquecen. Exacto. Entonces tú imagínate que entonces uno, porque dijera, no, como ya ahora el paradigma es de mecánica cuántica, ya no voy a calcular con una ecuación de Newton cuánta fuerza necesito para levantar un cohete, ¿no? Eso está en esta realidad, lo que hablábamos ahorita. Si mi realidad es urbana, semiurbana, rural, pues no puedo irme a un paradigma digital 100%, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y además el nivel cultural, tú ahorita dijiste algo muy importante, ¿qué nivel cultural, qué imaginarios tenemos como población en México, qué idiosincrasia?
porque en función de eso tú diseñas una campaña. A lo mejor una campaña tipo Goebbels en un país con alto nivel intelectual o desarrollo cultural, no tanto desarrollo cultural como nosotros de tradición, sino más bien de cultura académica. Claro. Pues es muy difícil que los convenzcas con un me canso ganso y... No, definitivamente. Es ejército, es tecnología. Porque aquí aún somos pueblo, aún somos... Y somos un país tristemente con un nivel educativo bajo. Claro. De promedio sexto de primaria, entonces, pues, ¿cómo se gana aquí? Pues, hablándole en términos populares. Sí, algo que hay que reconocerle a Andrés Manuel es que se hace pasar por ingenuo. Pero ingenuo no lo es, o sea, es como... Es un gran comunicador, pero... Eso lo podemos decir los estudiados, los académicos del país. Sí, ya hasta decir, pues síganme criticando para el número que son, cuando sacas sus cuentas, dicen, no son ni el 5% de la población. Además hay otra cosa real, o sea, no es lo mismo hacer marketing digital en un país que podría ser, por ejemplo, Guatemala o El Salvador, pequeños. Sí, claro, una campaña. Cuba incluso, ¿no? Suiza, en los países pequeños de Europa. Hacerlo incluso Argentina, Uruguay, que habrá 20 y tantos millones, que no es ni lo que hay en Ciudad de México. Sí. O sea, hacerla en un país de más de 100 millones de habitantes, con asimetrías tan grandes en cuestión cultural, intelectual, con con muchas lenguas, se me fue la palabra. Multiculturales y multilingües, ¿verdad? Donde hay dialectos, o sea, el reto es mayor. Es complejísimo, sí. Y eso es donde yo creo que a lo mejor México no por eso no ha penetrado el marketing digital, el marketing político o el politing, como tú dices, de manera profunda, ¿no? Sí. No sé si puede ser una apreciación. Sí, están naciendo apenas, está emergiendo, son paradigmas emergentes que se adaptarán a cada realidad, ¿no? Si alguien me diera, pues en una elección de un municipio de 3,000 habitantes, a lo mejor para qué hago politing, ¿no? Tampoco es... Claro. Sí, claro. Según el sapo, la pedrada, hablando de frases. Sí, pero si estamos hablando de un municipio de 3,000 habitantes, pero todos en la sierra, pues también no va a tener la penetración, como podría tener ya en la ciudad de Jalapa, urbano, o en Veracruz urbano, ¿no? Puerto de Veracruz urbano. Sí. O sea, las asimetrías. Pero ya en una elección de Senado, gubernatura y presidencia, claro que hay que hacer politing. Claro, no, sí, definitivo, sí, ahí sí ya. Ahí sí ya el paradigma del marketing es insuficiente, ¿no? Se queda corto y además hay que hacer un politing que tenga que ver con medios digitales y tradicionales. Como el buen café es blend, ¿no? Como el buen whisky que es mezclé granos de arábigo y obtuve un extraordinario café. Igual hay que hacer el buen blend. Que existe ese concepto en marketing, blend marketing, existe y es básicamente la combinación de estrategias digitales con estrategias tradicionales. Okay. Qué interesante. Blend, que aquí también ha tenido poca difusión como concepto, pero existe. Curiosamente hasta Bill Gates lo maneja. Bill Gates en muchas conferencias ha dicho, hay que hacer blend marketing. No todo es digital, sí. Y fíjense, él con todo lo que creó, él mismo reconoce que él decía, algunas estrategias tengo que ir a la calle, hacer algo en la calle y lo filmo y lo subo a la red, como estas activaciones, cosas urbanas que se hacen en mercadotecnia. ¿Marketing de calle? De banqueta. De banqueta. Ese es un gran paradigma en México, marketing de banqueta. A ver, platícanos, vamos a desviarnos porque él maneja ese concepto. Un día invita a Don Bolo. Hay que traernos a Don Bolo. Ya te había dicho que lo podíamos traer. Lo traemos pronto a Don Bolo. Los compañeros quienes nos escuchan y que no saben los antecedentes, Don Bolo es un personaje muy querido en la Universidad Veracruzana, específicamente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en donde el maestro Azuri y un servidor trabajamos. Bueno, yo trabajé en alguna época, el maestro sigue... Hasta director. Hasta de director trabajó. Hasta de director trabajé, hasta de fundador. Hasta de fundador trabajó. Le hice, pero Don Bolo es una persona muy querida, se llama, los alumnos le dicen Don Bolo porque vende bolovanes, y desde la fundación de la facultad hace 25 años, Don Bolo ha estado vendiendo sus bolovanes a la entrada de la facultad.
Quien no conoce a Don Bolo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales definitivamente no ha ido a la facultad. No la vivió. No la vivió. Y tristemente con la pandemia, bueno, hay mil anécdotas de Don Bolo, entre ellas que le fía a todo mundo. Hasta les regala a los chavos para que coman. No pueden pagar. Y hay anécdotas muy enternecedoras, como que cuando los alumnos van y obtienen su título profesional, bajan a compartir su título con Don Bolo, porque Don Bolo les dio de comer cuando no tenían comida. Entonces es una institución. Es muy lindo. Cuando yo estuve en la facultad, hicieron, y que era director, por cierto, secretario, ya no me acuerdo qué era yo, pero bueno, tenía un puesto directivo. Hicieron una encuesta a los chicos de Relaciones Públicas para ver quién era la persona más popular de la FCAS. Y la popularidad se basaba en que los alumnos le decían a los compañeros: dime rápidamente 3 personas que se te vengan a la mente de manera rápida, vinculadas con la facultad. ¿Sí? ¿Quién cree que ganó? Ganó Don Bolo. Don Bolo era la persona más popular de la FCAS, porque bueno, pues todo el mundo tenía hambre y en algún momento llegó a Don Bolo. Bueno, ese es el contexto. La realidad es que con la pandemia Don Bolo pierde su trabajo, pues porque no tiene dónde ir a vender bolovanes. Se va a vender bolovanes a las calles de Jalapa. Está en Correos, ¿no? Por Correos. Correos, afuera de Correos y Telecom que estén. Exactamente. Llegan los del municipio de comercio, lo quieren quitar porque no tenía los permisos. Los estudiantes se enteran y, encabezados por el maestro Azuri, van y hacen una manifestación ahí para que dejen a Don Bolo. Y yo no sé si surge el concepto de marketing de banqueta o tú lo creas como tal, pero pues es muy interesante, porque aquí mi amigo en su faceta de actor se pone una capucha y va y habla. A ver, platícanos, ¿qué haces? ¿Cuál es el objetivo? Su identidad, aquí lo interesante para ocultar y no vayan a arrestar nada, pero no sabe quién soy. El tema de Don Bolo fue un caso muy especial. Yo andaba buscando a Don Bolo y me dijeron... Don Bolo por bolován, sí. Y no porque esté gordito, sino porque vende bolovanes. Bolovanes, sí. Y me dijeron, está vendiendo ahí en Correos. Y ahí lo fui a encontrar y entonces le estaba yendo mal, pues muy lento. Le dije, pues déjate, comienzo a ayudar a publicar que estás aquí, porque la gente no sabe dónde estás. Y ahí empezó a llegar mucha gente y luego se armó todo esto que cuentas, y eso ayudó a darle más visibilidad. Pero en ese momento, platicando con un amigo que también ha dado clases acá, Gilberto Medina, claro que sí. Él me dice, pues creo que lo que estás haciendo es marketing de banqueta, y en ese momento tuve una eureka. Claro, yo tenía ya mucho tiempo insistiendo que tristemente el marketing, como viene de Estados Unidos como disciplina, se entiende demasiado como a nivel, como si fuera una herramienta solo o una función solo de corporaciones y negocios establecidos. Cuando dije, Latinoamérica es otra cosa. Yo estudié muchos libros de mercadotecnia y nunca vi la palabra tianguis ni tiendita de arroz. Claro, además son slangs mexicanos, ¿no? Y son formas de distribución y comercialización. Claro. Dije, ¿por qué no aplicar herramientas de marketing a la gente que está en la banqueta y que además representan pues una fuerza económica brutal para el país y que sostiene la economía, porque gracias a ellos hay casas que siguen teniendo dinero para comer, pues hacen que las crisis son como un sostén para las grandes crisis, porque si todo fuera formal en México el país se desmorona, ¿no? La economía informal sostiene al país. Y empezamos a hacer trabajo con Don Bolo muy interesante, porque empezamos con alumnos de FCAS, diseñarles campaña de afiches o de carteles, hacer promociones, creamos los sábados de bolos con descuento, hacer estrategias de promoción, descuentos, todo lo que se hace en mercadotecnia, pero para alguien de la calle. Se le creó una marca y se le puso lo de la gallinita y el pollo, que ya lo traía, pero ahora hacíamos concursos, ponle nombre a la nueva mascota de Don Bolo y gana. Y ahora hemos visto que eso funciona y ya lo estamos haciendo para otros negocios de banqueta. Sí, muy bien. Y lo sorprendente es la popularidad de Don Bolo llega tanto en que los chicos inmediatamente, cuando se dieron cuenta que la ubicación de Don Bolo,
pues la gente iba a comprar, ¿no? Y se tomaba fotos y las subían al Facebook diciendo, ya vine a comprarlo a Don Bolo. Aquí con Don Bolo. Ahora ven tú a comprarlo a Don Bolo. Y al otro día otro subió otra foto. Yo ya estoy con Don Bolo. Y esos eran los que se tomaban fotos. Seguramente había mucha gente. Pues Tapafaré entonces penetró la campaña de marketing de banqueta. Muchísimo. De hecho, una pizzería hizo un concurso de vota por íconos de Jalapa y pusieron una urna ahí en la pizzería. Ganó Don Bolo. Ah, bueno, fíjate. O sea, que si a Don Bolo lo lanzamos de diputado, ahorita ganó. Ya asesora y ya. Y quizás hasta la haría mejor, ¿no? Ya ganó el personaje más popular de la FCAS. O tendría muchas posibilidades de ganar, Claro, ¿no? Si lo lanzamos claro, como diputado claro, por Jalapa ahorita. Claro. Eran 1000 alumnos los que teníamos en ese momento en la facultad. Y Don Bolo fue el primer lugar. Y Lupita, nuestra querida Lupita, que ya falleció, que era mi secretaria, quedó en segundo lugar. ¿Y usted en qué lugar? Tercer lugar. Tercer lugar, pero bueno, claro, es que ya si no hablaban, si no se acordaban del director, pues quiere decir que no iba yo a la escuela, ¿no? Pero definitivamente quien llevaba la batuta eran los dos personajes icónicos de FCAS, Don Bolo y Lupita. Lupita falleció, otro caso, desgraciadamente nuestra Lupita falleció. Pero también una gran persona, pero también era otra gente extraordinaria, que le llevaba en su bolsa, llevaba cigarros para los que fumaban, llevaba la toalla sanitaria para la alumna que le iba a pedir. Era dealer, pero de cosas legales. Sí, llevaba el encendedor para que se lo pedía, la aspirina, todo llevaba para los alumnos, para sus niños, le llevaba. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero fíjate que regresando a la política, en México la política debe hacer, el marketing político tiene que tener mucho marketing de banqueta. Mira qué interesante. Sí, de que realmente, dirían los políticos, pues es lo que hacemos cuando vamos a tocar puertas, ¿verdad? Sí, pero yo creo que debe haber otras formas de hacer marketing de banqueta, de repente tener módulos de información en las campañas para los ciudadanos, o para recabar demandas, atención, porque no todo es digital. Hay que ir a las comunidades también, a estar cerca de la gente. Habría que explorar otras formas de contacto en la comunidad, como una especie de marketing de banqueta. Yo creo que esto es importantísimo explorarlo. Funcionó en lo comercial, pero en lo político también. Y ya no es nada más ir a repartir despensas, hay que hacer otras formas de presencia en los barrios, en las colonias. Claro, es un marketing holístico. Poner, por ejemplo, dando una idea en una campaña, que un candidato ponga ahí en una comunidad, en una plaza, un centro ahorita con el COVID, pues desde que regales el paracetamol hasta que les hagas las pruebas, ¿no? Sí, que es se verdad. sienta mal. Sí, es verdad. Entre otras muchas cosas, ¿no? Profe, a mí me queda muy claro que la potencia que cada persona tiene respecto de sus valores es un motor muy importante para diseñar una estrategia de política o de marketing, ¿no? Porque creo que la vez que nos visitó se hablaba de que esa alineación entre lo que es una persona en su esencia con lo que es una persona ya en la imagen, ya el personaje, ya todas estas cuestiones, debe haber una alineación de objetivos, de campaña, de estrategia, porque si no va a llegar un momento de la posverdad en el que la gente diga, pues es que esto no encaja. No es cierto, que se ve la mentira. Sí, ese es otro de los grandes temas. Tristemente en la política se simula mucho. Ahí está la obra de Rodolfo Usigli, El gesticulador, ¿no? Donde Usigli denuncia en esa gran obra, quizá la mejor obra en la historia del teatro mexicano, cómo los políticos crean un personaje falso de sí mismos, ¿no? Se deforman para convencer. Y yo creo que estamos en épocas en que la mejor estrategia es ser auténtico, ser tú mismo. Sí. ¿Por qué fenómenos como cuando Obama gana o hay otros ahorita hasta que pudieran parecer hasta muy rústicos? Había un candidato en México que se volvió muy famoso, Juanito. Juanito. El de la cinta en la cabeza. Porque son auténticos, son reales, ¿no? Son gente que dices... Son razas, son pueblos, no simulan, son sinceros, ¿no? Son sinceros, son auténticos. Claro que se requiere... Más que eso. Demostrar cualidades, demostrar capacidades. Conocimientos.
demostrar inteligencia, demostrar que puedes armar un equipo a tu alrededor, pero yo sí creo que el ser auténtico es una de las reglas que ya con la... Además porque ahora es muy fácil, aquí viene otra vez el tema digital, es muy fácil descubrir la mentira viendo redes sociales, viendo quién eres ahí. Eres muy visible además, claro, públicamente, cualquiera te filma, cualquiera te sube un video, sí, pues cualquiera sabemos, te graba, lo sabemos, y te puedes enmascarar. Sí, claro. Es mejor ir por la vida tranquilos diciendo, yo soy honesto. Hay una serie que parece exagerada en algún momento que se llama Design Survivor, el sobreviviente asignado, sí. ¿No sé si la han visto? No. Es una serie de que, ¿qué pasaría si llega a la presidencia de Estados Unidos un buen hombre? Porque ya, en todos sentidos, honesto, auténtico, véanla, que además Kate Sutherland, que es un gran actor, lo interpreta magistral, y cómo hay congruencia en lo que él es, y a todo lo que se enfrenta por ser congruente, pero al final, en la hipótesis de la serie, gana poder en lugar de perderlo. Y yo creo que es una serie que hay que revisar, porque frente a House of Cards y otras muchas, que es genial la serie, que muestran lo contrario, sí, que llega el más malvado de los malvados, porque es como la idea del que llega al poder, que es el peor de todos. ¿Qué pasaría si el mejor llega ahí? Y es muy interesante. Entonces yo sí creo esto, que puede haber un gran rédito político, aunque implica tener mucha convicción de tus valores, tú lo dijiste, pero no ser ingenuo tampoco. Además de tener convicción en mis valores, tener una capacidad estratégica tan buena como la de los que no lo tienen. Sí. Porque resulta que los malos piensan mejor que los buenos, sí. O los que no, o por no juzgar en buenos y malos, los que no tienen ética ni son congruentes con sus valores tienen más estrategia que los buenos. Sí, claro. Pero fíjate que eso que comentas, Alejandro, y tú ahorita, Eduardo, funcionó un tiempo en México, porque las postulaciones de artistas y de deportistas sin embargo, ya en las últimas intermedias ya hubo muchos actores y muchos deportistas que ya no llegaron a ganar, porque les faltó esto que hablábamos, serás muy bueno y serás muy tú, pero no tienes capacidad ni preparación. Exactamente, entonces ya de momento regresando a Juanito, ¿verdad? De momento fue un boom, sí. Ok, pero cayó, y en un momento mientras se postularon, y hay muchos nombres de cantantes, de deportistas, de artistas, que se postularon para un puesto de elección popular. No les fue bien. Sí, en la primera etapa les fue bien. Digo, es decir, la primera vez, ¿no? Hubo decepción, ¿verdad? Sí, pero después de ver su desempeño, ya no fue suficiente, ya no les alcanzó la fama. Queda corto. Pues ahí está Cuauhtémoc, que en Morelos le fue bien y ganó, pero ahorita trae un 25% de aprobación. Sí, ¿verdad? Se cayó. Sí, es que hay que demostrar autenticidad y capacidad. Oigan, profe, si te falta cualquiera de las dos. ¿Y Pacquiao? Ay, Pacquiao va para... O sea, está ahí como entre que sí y entre que no. Habrá que ver, ahí sí hay que reconocer algo. Cuando tú no has estado en la política, te deben faltar muchas herramientas, por más buenas intenciones, visión. Pero ahí sí creo mucho en el equipo, ¿no? Que a veces a los candidatos les falta promover con quién van a trabajar. Sí. ¿A quién es tu equipo? ¿A quién quieres? Equipo de trabajo. Al menos tus principales piezas, ¿no? De que yo no lo voy a hacer solo, voy a atraer realmente a la gente, sí, más competente, claro, y decir nombres como por ejemplo fulano, perengano, con los que ya hablé, sí, van a estar en mi equipo, claro, ¿no? Claro. Si llego, ellos estarán conmigo. Sí, sí. Porque nunca votamos, aunque existe la tendencia que votas por un solo personaje, sí, pero los que lo rodean, ¿quién? Bueno, incluso la esposa. La esposa pesa mucho. Y ahí te va la pregunta, no vamos a decir nombres, un gobernador del norte del país, ¿sí? Con la imagen de la esposa al lado. Aprende esto. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo lo analizas? Muy bien. Platícanos. Lo capitalizaron bien, porque hubo un tema de que la está regañando como de machista, pero la forma en que lo movieron, la forma en que pidieron disculpas, se aceptaron, y lo que ella como imagen le representó, sobre todo aquí en redes, fue brutal. El corte de pelo para los niños. Sí, eso, la parte social que representan ellas. Yo creo que bien aprovechada la pareja de un político, sea hombre o mujer, puede dar muchos dividendos. Ahí fue. ¿Tú crees que haya sido la diferencia? Sí. Ahí el haber... No lo puedo asegurar, pero por el margen es muy probable
Muchos opinan que esa fue la diferencia. Sí, y es por eso te preguntaba. Y ahorita la siguiente pregunta. Tuvimos un candidato del PRI que fue asesinado y ahora el hijo se comienza a posicionar. Muy fuerte. Y entonces ahí alguien comentó hace poco, pues aquí me parece que en la universidad, dice, pues es que el papá ya le hizo el trabajo, él va a ganar con la imagen nada más. ¿Qué opinas? Le hizo la mitad del trabajo, por lo que acabas de comentar. O sea, Okay. si hay un tema en que ya apellidarse Colosio es marca. Sí. Y marca aspiracional para el país que se quedó con las ganas de ver probar la marca. Exactamente. A ver qué tan bueno era. Fíjate qué interesante, eso no lo había yo visto. Sí. O sea, el país se quedó con ganas de probar la marca, porque era una marca. Sí. Era una marca. Finalmente los políticos, ya hablaremos de eso, también son una marca y habría que entender que es una marca, ¿no? Que es un como metaser simbólico sobre el que tú cuelgas Sí. Deseos imaginarios y Colosio lo es. Pero también es cierto, es que hay curvas de aprendizaje, lo que tú mencionaste muy bien. Ya se aprendió que eso no es garantía, que ser hijo de fulano, ser famoso no es garantía. Hay que esperar que haga un buen trabajo ahorita como alcalde, que demuestre capacidad, Exacto. que demuestre liderazgo. Sí. Pues está muy joven, 30 Sí, porque también le puede jugar en contra de esa marca, ¿no? O Se te revierte. Puede vivir bajo no la sombra digno de ese apellido. no eres digno de la marca y te acaba pasando como los hijos de Pedro Infante, que ninguno la hizo. Ninguno la hizo como, Sí. como cantante, Porque segundas partes. no tuvo fueron. O de Julio César No Chávez. tienen el nivel. Sí, no sí, tienen claro, el nivel. Claro. No, y no se desmarcaron, no tuvieron. No se desmarcaron. Sí, no se desmarcaron, no Se tuvieron. desmarcaron. No tuvieron. No, vivieron atrás de la, Sí, sí, sí. la A sombra. la sombra. A la sombra y no tuvieron un detonante que los Su hiciera propio diferentes. sello. Y Sí. que dijeran, bueno, es el hijo, pero tiene cualidades que el papá no tenía. Eso debe buscar Colosio Jr. Él tiene una ventaja, en lo que mencionamos, todavía ni siquiera comprobamos la marca Colosio. Si Colosio hubiera sido presidente y lo hubiera hecho muy bien, lo tendría muy difícil ser Sí, hijo, claro. porque es cargar todo, Toda una leyenda, una un tótem. leyenda. Colosio fue una posibilidad, no lo sabemos cómo hubiera sido. Claro, definitivo. porque el Pero sistema a lo parecía mejor no muy lo dejaba. bueno. Ujú. El empaque del producto se veía muy Sí, bien. porque a lo mejor el sistema La- no lo hubiera dejado. A lo mejor el sistema no lo hubiera dejado hacer todo lo que decía que iba a hacer. Sí. Pero de momento fue una esperanza. O su desempeño no hubiera sido tan bueno como parecía que podía ser. No sabemos. Entonces, como nos quedamos con las ganas, si lo aprovecha Luis Donaldo Jr. y hace un buen trabajo y va creciendo, no solo por apellidarse Colosio, sino por su liderazgo, pues sí se vuelve un activo muy importante. Hace 2 días vi una encuesta a nivel nacional, está en tercer lugar de posicionamiento entre las figuras públicas más posicionadas, con mejor imagen. Ah, sí. Ya está en tercer lugar. Sí, ¿quiénes son unidos? ¿No te acuerdas? Sí, bueno, obviamente el Chainbound, Ajá. el número 1 o 2, y que quitando al presidente, ay, ahorita se me fue quién era el segundo, no me acuerdo quién era Bueno, pero. el segundo, pero está entre los 3. Y eso ya los tienen que tener con alertas. No, pues imagínate porque acaba de empezar políticamente. Acuérdense que los cambios en este país, las revoluciones vienen del norte. Sí, claro. Y él está ahí ahorita. Claro, claro. Sí, bueno. Sí, no digo que sea inmediato, pero sí se vuelve un activo muy importante. Y pesan mucho los nombres, pero como bien lo dijiste también, tienen arma de doble filo que solo hay que tener cuidado. Hay que ver su desempeño, sobre todo, que no vaya a dar pasos en falsos. Ojalá lo haga muy bien, porque yo sí creo que el país requiere nuevos liderazgos, ¿no? Sí, definitivo. Y de no gente más viciados, joven, no viciados. Profe, ¿algunas conclusiones que quiera sacar de esta porque nos podríamos seguir aquí. charla? No es que te queramos correr, pero No, simple y sí, sencillamente. Tengo que ir a dar clases. Tiene que dar clases y además de eso, pues. A cambiarme la cara en la máscara. Sí, claro, si lo exprimimos ya no vamos a tener la oportunidad de volverlo a tener de invitado. Que venimos con Don Bolo para la próxima. Exacto, Eso eso sería muy interesante. Sí, Entrevistar a Don Que Bolo. aparte todo un ya fenómeno le social. encantan los medios, hasta Televisa a nivel nacional lo buscó. Sí, es un fenómeno, es un suceso. Siempre ha sido un suceso, Don Bolo. Sí, siempre. Yo cada vez que voy a la FCAS, le compra, obviamente. Su presentación, ya llegó el primer director de la FCAS y a todos los alumnos que están ahí, ese es el primer director de FCAS, siempre es su presentación. Y ahora hay policías y pues tengo que llegar y pues me tengo que registrar. Al final de cuentas yo ya no
formo parte de la FCAS, y don Bolo, déjenlo pasar, que es el primer director de FCAS. Pónganle ahí, es mi promotor. Mi promotor, el que me presenta. Su cadenero. Sí, al que me presenta. Cadenero. Al que me presenta con los alumnos y me presenta con los policías. Y mantiene todo. la memoria viva, porque sí, claro. Él ha visto todo ahí. No ha habido un solo alumno que no haya pasado por don Bolo, un solo profesor que no haya pasado con don Bolo. Muy bien, Eduardo, pues, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que la conclusión grande de todo esto que hablamos, aunque pueda haber varias, es que las campañas en el futuro de marketing político deberán ser blend, es decir, en México, mezcla de elementos tradicionales con elementos digitales en las proporciones adecuadas, con mucho análisis del contexto donde estoy trabajando, tanto geográfico, social, cultural, político, y en función de eso diseñar una estrategia. Con datos. Y con buenos datos, con modificación en las prácticas de información. Y ni irnos por lo tradicional despreciando lo digital, ni irnos solo a lo digital despreciando lo tradicional. Okay. Creo que ese es el camino a seguir y ese va a ser larguísimo tiempo. A larguísimo tiempo. Sí, vendrán nuevas cosas en claro. lo digital y todo, pero no por eso, como decíamos, algunas prácticas de comunicación básica de masas, de estrategia de presencia de los candidatos a nivel tierra, a nivel terreno, van a cambiar, ¿no? Seguirán siendo, y en México mucho más. O sea, quien crea que va a ganar solo porque le metió a las redes, no, y quien crea que va a ganar porque solo metió espectaculares, no, tendrá que haber una estrategia mixta, muy inteligente, y usar más el politing también es muy importante, saber que hay otras variables de contención, negociación, relaciones públicas y la información, boots, y tengo que tener esto, los equipos de campaña van a ser más multidisciplinares, ¿no? Tendrán que estar muy bien coordinados, pero con gente de muchos expertise. Eso lo va a hacer más complejo. Claro. ¿México está preparado? ¿Todavía no? Eso es lo interesante. Como que será como en 5, 10 años quizás. Quizás, debe ser menos, es que no hay tiempo para seguir, es que no estamos listos, hay que ponerlos listos rápido. Sí. Pero hoy no estamos listos. Hoy no se ha entendido. Hoy, en mi percepción, puedo estar equivocado y también no es absoluto. Habrá regiones del país que estén, o lugares donde estén más conscientes y ya estén implementando bien esta mezcla de herramientas, y otras en que no. Mi experiencia aquí en Veracruz es que todavía no se entiende. No se entiende. O sea, creo que estoy haciendo marketing político porque tengo Facebook y tengo Instagram, lleno de fotos. Claro. De mis meetings y mis eventos del partido, que la gente no quiere a los partidos y eso va y dice, ay, qué flojera entrar ahí, ¿no? Pero me pusieron 10,000 seguidores. Eso puede ser comparado. No, eso también es muy relativo, ¿no? El número de seguidores. Absolutamente relativo. Hay que tener otros indicadores, cuánta interacción y quién interactúa. Exacto. Y qué dice y quiénes. No, es mucho más complejo. Hay veces que tú comentabas hace poco que es más importante las interacciones, que comentarios que el like, ¿no? Sí, por supuesto. Mucho más cuando tú ves un montón de seguidores, un montón de likes, pero no hay comentarios. Quiere decir que no estás logrando ninguna penetración en los electores, no va a funcionar eso. ¿El contestar las felicitaciones es válido? No, total, las ya que era asesoría personal del ingeniero. ¿Sí? Pues ¿por qué no? Claro. Si sale ya me va a cobrar. Esa es la parte de hacer community manager en nuestras redes, que haya alguien que realmente conteste como si fuera el candidato, que agradezca, y de repente contestar uno mismo. Sí, por supuesto. ¿Qué sería lo...? Yo les sugiero a los candidatos en campaña que aleatoriamente todos los días directamente de su base, hay que ir creando base de datos de los electores, ese es otro tema, leads que te dejen sus datos, eso se puede hacer digital y háblales. Fidel Herrera hacía eso, don Fidel, ahí llegaba con nosotros y yo le pedí, venga aunque sea 3 veces a la semana y póngase 1 hora hablar, ninguna alegría más grande que le hable a alguien, me habló el gobernador, o el candidato, ¿no? El candidato. Sí, claro. O sea, hay que hacer muchas cosas, hay que ser muy creativo en ese aspecto. Sí contestar, pero también contesto el candidato directo y a veces ya me oiga. Pues está interesante. Sí. Pues qué interesante. Pues, amigo. Pues un gusto siempre estar aquí con ustedes, pues, con la USB que ha sido innovadora y siempre metida en este tema, ¿no? Y formadora de mucha gente. Formadora de mucha gente y además
déjame decirte que nuestros alumnos bien posicionados están ahorita en los municipios, lograron posicionar, sobre todo los estudiantes de ciencia política, se posicionaron muy bien en puestos claves, claro, en municipios de todos los tamaños, no necesariamente en los grandes de Veracruz, pero lograron colocarse en los de los municipios donde son originarios, ¿no? Qué bueno, eso es muy importante. Y seguramente ellos seguirán creciendo y tendrán aspiraciones políticas más adelante. Que hagan el bien ahí en sus comunidades, claro, es muy importante. Claro. Entonces me da muchísimo gusto y eso pues también es parte de tu éxito porque tú fuiste su maestro. Y algunos de ellos a veces me hablan y me piden consejos. Sí es verdad, claro. Algunos pues todavía hay y sí, a mí me gusta mucho ver ese compromiso. Muchos egresados de aquí lo tienen con sus comunidades, que dicen, yo quiero estar en mi municipio para ayudar porque veo estos problemas. Y hay que empezar así. Si logras hacer el bien en tu comunidad, pues tarde o temprano te irán jalando a hacerlo a niveles más altos. Sí. Pero hay que empezar por nuestros microuniversos. Claro. Fíjate que nosotros aquí en la universidad, y Alejandro no me va a dejar mentir, a nivel de licenciatura fomentamos muchísimo la vinculación y los programas sociales con la comunidad. Desgraciadamente, pues con el COVID todo se nos vino abajo, pero los proyectos que ya teníamos caminando en la comunidad, esa vocación de servicio hacia tu comunidad, el que la gente se entere que hay gente que necesita más que tú, porque luego nos ponemos en nuestro personaje diario y pensamos que nosotros somos el último problema del mundo, ¿verdad? No. Entonces cuando la gente baja a la realidad y ve lo que es Jalapa o lo que es Veracruz, porque fue a la comunidad y lo palpó, lo vivió, en ese momento dice, no, pues creo que estaba yo equivocado, ¿verdad? La vida me ha dado mucho y tengo que aprovechar. Un poco. Exacto. El año pasado, la última actividad que hicimos el año pasado fue una colecta de juguetes para llevarlo a una comunidad que la alumna que trabajaba en esa comunidad, pues nos platicaba pues lo difícil que era el acceso a la comunidad y las condiciones pues tan difíciles en las que vivía y que difícilmente los niños iban a tener la oportunidad de recibir un juguete en Navidad. Se hizo una colecta y teníamos como meta juntar 200 juguetes y juntamos casi 800 juguetes. Ya no sabemos qué hacer con tantísimos juguetes del compromiso que tienen los jóvenes. Y después se fueron a llevar los juguetes. Y los maestros. Los maestros aportaron, claro, los maestros y todo el mundo. Y cuando se dieron cuenta que para bajar una red con pelotas tenían que bajarlas en un burro, porque no había cómo bajar a la comunidad, ¿verdad? Y que tenían que caminar 3 horas para llegar al pueblito. Ahí te das cuenta. Sí, y que en el pueblito no había nada más que una casa de salud, donde se tuvieron que quedar a dormir porque ya no tuvieron la posibilidad de regresar. Porque el último autobús que llegaba a no sé qué pueblo ya se les había ido, y donde no había que comer más que la gordita o la tortilla con un poco de salsa que te lleva la vecina. Entonces en ese momento se dan cuenta que esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Y que les tiene que nacer la vocación de servicio. Claro. ¿Ok? Y efectivamente ahí están formados y por eso lo que tú dices... Esa es verdadera formación. Y lo que tú dices, cuando ellos van a sus comunidades y ven la necesidad, se ponen la camiseta y quieren ayudar a su comunidad. Y esa vocación de servicio, pues nos sentimos orgullosos de que en la universidad se las estamos inculcando. Y ese es el camino, ese es el camino que hay que seguir, formar una nueva generación con otra calidad de políticos, de funcionarios para el futuro de México. Esa es la misión de las universidades. Definitivamente, hay que cambiar totalmente. realidades. Por supuesto. Y yo a mis alumnos les digo que son ultra privilegiados de estudiar la universidad. Claro, el porcentaje es muy bajo de los que estudian además, sí. Porque así a veces se les olvida, ¿no? Parece que nos hacen el favor de venir a estudiar, pero no. O sea, realmente son una población muy selecta de la población. Sí, en la medida que recibes debe ser tus ganas de dar y devolver a los demás. Así es. Pues ese es un tema que podríamos discutir, sobre todo los que estamos inmersos en la educación, sí. y los que tenemos
la fortuna de cambiar vidas, y yo digo que cambiar vidas porque las universidades cambiamos vidas. Totalmente. De nuestros estudiantes. Nunca tenemos que olvidar que la promoción de los valores es fundamental en los estudiantes. Hay una entrevista que el psicólogo Rojo hizo hace unos días a una profesora, precisamente hablando de los valores. Véanla en el canal de Radio UCB. Y habló de los valores, de lo que estamos comentando ahora. Sí. Y vino un estudiante que me sorprendió mucho. No tengo el gusto de conocerlo porque pues, es de los que entraron en la pandemia. Pero lo conocí virtual. Virtual, sí. Y Oscar de Ciencias Políticas. Sí, de Ciencias Políticas. Que a lo mejor en algún momento se lo topa. Y hablaba, ¿no? Decía, es que es increíble que si a mí me hubiera tocado, porque ya no es joven, no es alumno egresado de bachillerato, es un muchacho, me dice como de 35 años, que decía eso precisamente, ¿no? Si a mí me hubiese tocado la fortuna de decirme únicamente estudia y preocúpate de la vida alrededor, yo hubiera sido un gran estudiante, ¿no? Claro. Pero ese es el momento que me toca, ¿verdad? Y aparte, pues no solamente es la escuela, es la familia y todo lo que tengo a mi alrededor de responsabilidades. Quizá valore más precisamente. Claro, es lo que dice él, dice, y por eso tengo que esforzarme. Que valoro lo que cuesta. Porque valoro, entonces la ética, los valores, pues, se multiplican. Yo un día les tuve que llevar mi declaración de impuestos a los estudiantes allá en la Universidad Veracruzana. Les dije, ¿ustedes creen que la educación pública es gratuita? Y yo, sí. Que no. Miren lo que acabo de pagar este año de impuestos. ¿A dónde creen que se van? Sí, a la educación. Toda esta cantidad, todo eso pagó maestro, sí, y de un año. ¿Y saben qué? Tu lugar está pagado por mí. Así que no solo soy tu maestro, soy el que te estoy pagando la educación. Sí. Así que por favor, desquita el esfuerzo que hago. No te gastes mi dinero. Y que hacemos los poquitos, porque México es un país que contribuimos muy pocos, sí, en que tú hagas algo por este país. No es gratis la educación. Eso se cree, sobre todo en la universidad pública. Pues, total. Así que maestros, llévenle sus declaraciones de impuestos. Este año Hacienda me quitó 200, 300, 400, medio millón de pesos para que tú estés sentado ahí. Claro, así es. Así es. Pues terrible. Sigamos trabajando. Y así el otro dice, ay no, pues de veras. Claro, es muy cierto. Si no lo paga tu papá, lo pago yo. Y tu papá también, por si tu papá paga impuestos también. Oye, pues ahí tenemos mucho de platicar. Siempre es un gusto tenerte. Hombre, un placer. Siempre un gusto estar con amigos, además. Gracias. Y hay muchos temas que seguramente podemos traer a la cabina de radio UCB. A ver cuando tenemos el gusto de volverte a tener, que nuestras agendas, más bien que la tuya, coincida con la de nosotros, porque aquí el señor, si no está filmando una película, está haciendo una obra de teatro, está dando clases, pero bueno. Por eso no tengo novia, nadie me aguanta. Pero esperamos que fecha próxima, en alguno de esos intervalos, lo volvamos a tener aquí. Claro. Ya por último, ¿dónde podemos ver su película, esta que está pegando últimamente de La Cura? Ya hay una plataforma digital. Pronto estará en posibilidad de verse digital. Ahorita no se puede porque está en circuito de festivales. Okay. Los festivales te prohíben estar en exhibición, pero muy pronto nos avisan, abril. Pero ya El Silencio de Augusto, que tú nos ayudaste tanto con ella para poderla hacer en Coatepec. El Silencio de Augusto está ahí en YouTube, ahí la pueden ver. Perfecto. Que es un largometraje con Regina Orozco. Ya está libre, está abierta, por fin véanla ahí. La podemos promocionar en la página de la... Nos ayudarían mucho. Por supuesto. Les agradecería que lo hicieran. Si nos autoriza. Que queremos que más gente la vea. Eres parte del equipo UCB, así es que todo lo que sea parte del equipo UCB puede utilizar las redes sociales de la UCB para promocionar su trabajo. Pues les agradezco, les compartiré. Está en YouTube, El Silencio de Augusto. Muy bien, perfecto. Pues a ver cuando tenemos con un Oscar en la mano. Pues ya o un Ariel. Pues el Ariel podría estar super, bien, ¿no? pues otro para lavar la ropa, es lo que decir. Uso el Roma, que es más ecológico. Y también tiene un nombre de película. Así que seguimos en el ámbito. Los premios son lindos, pero no es lo más importante. Yo nunca he esperado premios, por eso los que llegaron el año pasado fueron como regalos. Porque lo más lindo, el más grande premio es cuando alguien te dice, me tocó lo que hiciste, me motivó, me inspiró. Me transformó. Muy bien. Esa es la esencia. Pues te vamos a etiquetar cuando esté
esta entrevista lista. Te vamos a etiquetar en Facebook y entonces seguramente vamos a llegar a mucha gente porque este hombre lo conoce medio mundo. Y lo conoce Don Bolo. Y lo conoce Don Bolo además. Y usted también. Y yo también, exactamente. A Don Bolo lo vamos a poner tendencia. Ya lo traeremos. Ya lo traeremos. Pues muchas gracias. Placer, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y a ti, muchas gracias por escucharnos y vernos. Aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana. Chao, chao.